que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Para esta ocasión, el tema es el ministerio profético del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para toda edad y para toda dispensación hay un ministerio de parte de Dios, el cual es colocado por Dios en un hombre, y todo ser humano que vive en ese tiempo está bajo ese ministerio, sea creyente o no sea creyente. Y unos reciben la bendición de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo operando ese ministerio, y otros, los incrédulos, al no creer, han despreciado la misericordia de Dios y la bendición de Dios, y por consiguiente les toca el juicio divino. Porque el que no recibe las bendiciones, recibe las maldiciones. Ahora encontramos que para cada edad y dispensación esto es así. Y el pastor de toda persona que vive en la tierra es el Espíritu Santo a través del ministerio correspondiente para esa edad o para esa dispensación, ministerio manifestado en carne humana en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Por ejemplo, el profeta Elías era el pastor aún del rey Acab y de la reina Jezabel, pero ella no creía en él, ni Acab tampoco, y eran enemigos del profeta Elías. Por lo tanto, ellos no recibieron las bendiciones de Dios, sino los juicios de Dios, las maldiciones de Dios. Pero hubo en aquellos días unas personas que creyeron a Elías, 7,000 personas que creían en el profeta Elías y que no habían doblado sus rodillas a Baal. Ese grupo, esas reliquias, ese remanente recibía las bendiciones de Dios. Dios los había reconocido y le dijo al profeta Elías, cuando Elías pensaba que solamente él había quedado y lo estaban buscando verdaderamente para matarlo, y de los profetas de Dios solamente el profeta Elías había quedado. Pero Dios le dijo al profeta Elías, mira Elías, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal y no lo han besado. Esas reliquias del pueblo hebreo, creyentes en Dios y en su profeta Elías,
los cuales estaban bajo el ministerio del profeta Elías, estaban recibiendo las bendiciones de Dios, aunque en tiempos difíciles de persecución y de apretura también, apretura y persecuciones, en donde la vida de ellos corría peligro, pero no importa que la vida de un creyente en Dios termine aquí en la tierra, tiene la promesa de una resurrección para vida eterna. Los rebeldes que no se sujetan al ministerio correspondiente a su tiempo y se levantan en contra y lo persiguen, los juicios divinos vienen sobre ellos y esas personas pierden también el derecho a la vida eterna por cuanto no quisieron estar sujetos al ministerio del día en que ellos vivieron. Ahora hemos tenido diferentes ministerios dados por Dios a la raza humana, dados por Dios al pueblo de Dios, ministerios de edades y ministerios también de dispensaciones. Un hombre enviado de Dios con un ministerio de una edad es o viene a ser el mensajero correspondiente a esa edad donde Dios opera ese ministerio, donde el Espíritu Santo lo opera, pues esa persona es ungida con el Espíritu Santo y Dios opera ese don, o sea, ese ministerio, y cuida a ese velo de carne donde está ese ministerio y lo usa conforme al programa que Él tiene para esa edad. Cuando envía un ministerio dispensacional, un ministerio para una dispensación, envía un espíritu teofánico dispensacional, lo envía en carne humana y en ese ministerio o espíritu ministerial o espíritu teofánico que viene en carne humana, ahí viene el mensaje correspondiente a esa nueva dispensación. Y toda persona queda sujeta a ese ministerio aquí en la tierra en el tiempo en que es manifestado ese ministerio. Y Dios, por medio de ese ministerio que ha colocado en carne humana, lleva a cabo su obra correspondiente a esa dispensación. Y por medio de carne humana es hablada la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo, y los que creen reciben las bendiciones de Dios. Los incrédulos a ese mensaje y a ese mensajero reciben los juicios de Dios. Así fue en el tiempo de Noé, también en el tiempo de Moisés, también en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, y así es para el día postrero, para el ministerio profético del día postrero. Ahora hemos visto diferentes ministerios operados por el Espíritu Santo aquí en la tierra, en diferentes hombres de Dios, en diferentes profetas de Dios. Y ahora, a través de 2000 años hemos visto el ministerio de cada ángel mensajero operado por el Espíritu Santo en el hombre que Él envió para cada edad, en donde la bendición de Dios fue derramada en cada edad y la voz de Jesucristo fue escuchada a través del mensajero de cada edad, y fueron llamados y juntados los escogidos de Dios, los cuales escucharon la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor. Como había dicho nuestro amado Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Estas cosas dijo Jesús, y luego encontramos que a través de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, estuvo Cristo llamando sus ovejas por medio de cada ángel mensajero, pues Él había dicho
también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no eran del redil hebreo, eran gentiles, las cuales oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oyen la voz de Cristo las ovejas que Él tiene entre los gentiles, en edad, por medio de cada ángel mensajero, y se va formando así el rebaño de la iglesia del Señor Jesucristo, compuesto por los escogidos de Dios, de entre los gentiles mayormente, y también algunos de entre los hebreos. Miren lo sencillo que fue la forma en que las ovejas escucharon la voz de Cristo, por medio de cada ángel mensajero, donde estuvo un espíritu teofánico enviado de Dios operando. Hubo ahí un ministerio operando, siendo operado por el Espíritu Santo, y en esa forma fue que Cristo llamó a sus ovejas. Pues Cristo en el Espíritu Santo, en cada ángel mensajero, se manifestó y operó el ministerio de cada edad. Así ha sucedido por un lapso de tiempo de 2000 años, en donde se han cumplido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y el último ángel mensajero de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil fue William Marion Branham, el cual vino en el último siglo del 6º milenio. Vino en el último siglo, pues en el último siglo la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil se cumplió. El último siglo es el siglo XX, y la edad del siglo XX es la edad de la Odisea, o representada en la iglesia de la Odisea, y por eso se le llama la edad de la Odisea. Y el profeta mensajero para esa edad, con el ministerio profético del siglo XX, fue William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación. Vino a ser el mensajero del siglo último del 6º milenio. Por consiguiente, el profeta del siglo XX. Pero ahora han transcurrido 6000 años de Cristo hacia acá. Ha transcurrido todas las edades de la iglesia gentil, las 7 edades, y conscientes de que el calendario está atrasado. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, nos encontraremos en el siglo XXI, y por consiguiente en el 7º milenio. Pero para el siglo XXI, que pertenece al 7º milenio, que es el primer siglo del 7º milenio, Dios tiene un ministerio profético para ese día postrero, para ese 7º milenio. Ese ministerio profético es el que está mostrado aquí en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, en donde sube un ángel mensajero de donde nace el sol, y viene con el Espíritu Santo, o sea, con el sello del Dios vivo, pues el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Este es el ángel mensajero del día postrero, del 7º milenio y de la dispensación del reino, y por consiguiente del siglo XXI y de todos los demás siglos del 7º milenio, porque es un ángel mensajero dispensacional, con un ministerio dispensacional para toda la dispensación
del reino. Así es que para el siglo XXI, 22, 23, 24, 25, 26, 27, todos esos siglos, Dios tendrá un ministerio profético que es el del ángel mensajero de la dispensación del reino. Todos esos años, 1000 años de la dispensación del reino, estarán bajo el ministerio profético de este ángel que viene con el sello del Dios vivo. O sea, desde el siglo XXI hasta el siglo 30, todo ser humano estará bajo el ministerio de este ángel mensajero de la dispensación del reino. Y por eso la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, porque los seres humanos serán llenos del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, porque ese es el mensaje profético que trae el ángel del Señor Jesucristo, el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y este ángel, con el ministerio profético del día postrero, estará dando a conocer, predicando el mensaje del Evangelio del Reino, y con él dando a conocer todas estas cosas que deben suceder durante los siglos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, y también hablará de las cosas que sucederán después del siglo 30, pues hablará de las cosas que también sucederán después del milenio, después del juicio final, después que la tierra será purificada y entrará el planeta Tierra transformado, cambiado a la eternidad, con un grupo grande de seres humanos que saldrán a vida eterna en el juicio final. Ahora, el ministerio profético del día postrero, hemos visto que lo tiene el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios vivo. Es también el ángel con el sello del Dios vivo el que tiene el ministerio de los 2 olivos. El ministerio de Apocalipsis capítulo 11, ministerio que es en favor del pueblo hebreo. Es el ministerio que también el profeta Zacarías dice o habla en el capítulo 4, el ministerio de los 2 olivos o los 2 ungidos. Esos son los ministerios proféticos del día postrero, que son los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, de los cuales habló Cristo en San Mateo capítulo 16 y verso 27, diciéndonos de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El ministerio de los ángeles aquí está presentado, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Para qué? Para pagar a cada uno según sea su obra. A los hijos e hijas de Dios, Cristo le pagará con las bendiciones del cielo, y a los soberbios, a los que hacen maldad, les pagará con el juicio divino, que son las maldiciones escritas en la Biblia para todos aquellos que no sirven a Dios. Este ministerio del día postrero es el que trae el mensaje del Evangelio del Reino.
trae el mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta final. Pues el mensaje del Evangelio del Reino está representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, y también está representado en los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Porque los 7 truenos es la voz de Cristo clamando como cuando un león ruge. Y 7 truenos emitieron sus voces en Apocalipsis capítulo 10. Y en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 y 11, encontramos allí una gran voz de trompeta, nos dice San Juan, capítulo 1, verso 10 al 11 de Apocalipsis, dice el apóstol San Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor, que es el día postrero, que es el 7º milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, no escuché una trompeta, sino una gran voz como de trompeta, que hablaba con él, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ven que no era una trompeta literal, sino que era la voz de una persona. Esa voz era como de gran voz de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo hablándole a su iglesia en el día postrero, en el día del Señor, en el 7º milenio. Así como le habló a su iglesia en las diferentes edades por medio de cada ángel mensajero, ahora en el día postrero, en el día del Señor, estará hablando el Espíritu Santo Jesucristo por medio de su ángel que viene con el sello del Dios vivo, por medio de su ángel que viene con el Espíritu Santo. Ese ángel mensajero es el ángel del Señor Jesucristo que aparece en Apocalipsis capítulo 16, capítulo 22, verso 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el ángel mensajero que viene para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso, la promesa de Jesucristo de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice: esa voz como de trompeta, que es la voz de Cristo en el día postrero, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Cristo promete darlas a conocer a los que suben donde Él está, a los que suben donde Él está en el día postrero, a los que suben a la edad y dispensación donde Él está en el día postrero, o sea, suben a la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para escuchar la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 encontramos al ángel del Señor Jesucristo dando a conocer estas cosas que deben suceder. Y no era Cristo el que las daría a conocer, es Cristo el que las daría a conocer, y es Cristo el que las da a conocer por medio de su ángel mensajero. Porque ese ángel mensajero viene con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, y es el Espíritu Santo a través de él el que da a conocer estas cosas que deben suceder. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Envía a este ángel mensajero que le apareció a Juan el apóstol, lo envía para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. A Juan se las dio a conocer en forma simbólica, y para el día postrero el Señor Jesucristo lo envía manifestado en carne humana para darle a conocer a su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, las cosas que deben suceder pronto en el día postrero.
en el séptimo milenio y en la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, porque ese es el ministerio profético del día postrero. Ese es el ministerio profético para el séptimo milenio. Ese es el ministerio profético para la dispensación del reino. Ese es el ministerio profético para el siglo XXI. Y no solamente para el siglo XXI, sino para el XXII también, y para el siglo XXIII, y para el siglo XXIV, y para todos esos siglos que han de venir. Porque ese es un ministerio dispensacional que está prometido en la Escritura para ser manifestado en el séptimo milenio, en el día postrero, en la dispensación del reino. Ese es el ministerio de los ángeles del Señor. O sea, ese es el ministerio de Moisés y Elías operando en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y es el ministerio también de Jesucristo operando en su ángel mensajero. Pues el que tiene y da y opera los ministerios es el Espíritu Santo, y estando en el ángel mensajero de Jesucristo, estar operando el ministerio de Jesucristo, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Pues estas son las promesas hechas para ser cumplidas en el día postrero. La promesa de la venida de Moisés, de la venida de Elías y de la venida de Cristo. Es la promesa de la venida de los ministerios de Moisés, Elías y Jesucristo, nuevamente operándolos el Espíritu Santo aquí en la tierra, en su ángel mensajero, en el día postrero. Porque ese es el ministerio profético del día postrero. Y esa es la forma en que escucharemos la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios y dándole a conocer las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que escucharemos la voz de Moisés y la voz de Elías también. Es la voz de Cristo operando estos ministerios en el ángel del Señor Jesucristo. Eso es lo que está prometido en toda la Escritura para el día postrero. Y nosotros hemos llegado al día postrero, al tiempo del ministerio profético del día postrero, el ministerio profético del día postrero. Ahora, ¿dónde sería o dónde está señalado el ministerio profético? ¿Para dónde está señalado el ministerio profético del día postrero? Hemos visto que en cada dispensación y en cada edad Dios ha operado los ministerios en el área donde está el pueblo que tiene la promesa para esa bendición tan grande. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahí Dios ha operado esos ministerios que Él ha enviado en diferentes tiempos. Por ejemplo, el ministerio de Moisés. ¿Dónde Dios operó el ministerio de Moisés? Lo operó donde estaba su pueblo Israel. Mientras Moisés estaba en Madián, viviendo allá como un pastor, Dios no estaba operando el ministerio de profeta en Moisés, ni estaba señalado, ni estaba operando como el mensajero para ese tiempo. Pero cuando Dios le apareció y lo envió a Egipto para la liberación del pueblo hebreo, allí comenzó a operar el ministerio de Moisés, ese ministerio dispensacional, a través del cual trajo bendición para el pueblo hebreo y trajo juicio y maldición para el imperio egipcio.
en donde fue destruido el imperio egipcio y el reinado del faraón desapareció, fue destruido, y el pueblo hebreo salió en su trayectoria hacia la tierra prometida. Luego los ministerios de los demás profetas, como Samuel y como el profeta Elías, como el profeta Isaías, como el profeta Jeremías y todos estos profetas, donde y con quién los operó Dios, los operó con su pueblo Israel. Los operó en medio del pueblo hebreo y en favor del pueblo hebreo. Ahora, algunas veces encontramos un ministerio como el del profeta Daniel siendo operado allá en Babilonia, pero allí en Babilonia estaban también algunos hebreos que fueron transportados en esta deportación y fueron llevados cautivos allá a Babilonia, y allí estaba el profeta Daniel con sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales estaban bajo el ministerio de Daniel. Pero miren el reino también que existía en aquel tiempo, el reino de Babilonia y luego el reino medo-persa, también estuvo bajo el ministerio del profeta Daniel. Y reconoció en el profeta Daniel el espíritu que operaba en él, el espíritu de Dios. Y fue beneficiado el imperio del faraón, del rey de Egipto, del rey de Babilonia, y fue también beneficiado el rey de Media y de Persia en el tiempo en que tuvieron a Daniel el profeta como uno de los que estaban en su reino. Esa era la única forma para recibir bendición del reino de los gentiles, teniendo al profeta de su tiempo en medio de ellos. Y así también cuando el pueblo de Dios tiene en medio de ellos el mensajero para su tiempo, tienen ahí la bendición de Dios. Ahora, recuerden que toda persona, toda nación, todo reino está bajo el ministerio del profeta que Dios envía para cada tiempo. Aunque así no lo reconozcan algunas personas o algunas naciones. Otras sí lo han reconocido. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor lo reconoció, y también otros reyes de allá de Media y de Persia, y también en el tiempo del profeta José, hijo de Jacob, el faraón de aquel tiempo reconoció el ministerio que operaba en José y lo colocó en su reino, y su reino estuvo bajo el ministerio de José y fue prosperado. Fue prosperado ese reino y hubo grande bendición de parte de Dios, aunque vino aquel tiempo de juicio, de sequía, pero hubo alimento almacenado para no perecer Egipto con sus habitantes. Ahora, para el día postrero, el reino de los gentiles no tendrá el ministerio profético del día postrero dentro de él, o sea, sirviéndole a él, más bien se levantarán en contra de ese ministerio profético del día postrero, y por consiguiente recibirán los juicios divinos, las plagas apocalípticas. Porque levantarse en contra del ministerio profético del día postrero es levantarse en contra de Jesucristo, levantarse en contra del Cordero Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 17 y verso 14, que la bestia se levantará en contra de Cristo. Dice, pelearán los 10 reyes con la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá.
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora aquí podemos ver cómo, al levantarse en contra del ministerio profético del día postrero, se estará levantando en contra del Cordero, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, el Cordero de Dios, estará en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, operando el ministerio profético del día postrero. Y levantarse en contra de ese ministerio es levantarse en contra de Jesucristo. Y recibir ese ministerio y estar bajo ese ministerio recibiendo la palabra es estar bajo Cristo y su palabra, y por consiguiente esas personas estarán recibiendo las bendiciones de Dios, y para el día postrero serán transformados y raptados todos los escogidos que estarán bajo el ministerio del día postrero. Es bajo el ministerio del día postrero que Jesucristo coloca a su iglesia para darle a conocer las cosas que deben suceder pronto y preparar así a su iglesia para ser transformada y raptada. El ministerio profético del día postrero. Eso es lo que necesita tener cada persona. El ministerio profético del día postrero, que estará operando en el día postrero en medio de la iglesia gentil de Jesucristo, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Toda persona necesita recibir el mensaje, la revelación divina por medio del ministerio profético del día postrero. Así estará recibiendo la palabra y estará escuchando la gran voz de trompeta prometida para el día postrero, y estará recibiendo la enseñanza de todas las cosas que deben suceder pronto. Y así le será abierta la escritura y el entendimiento para entender todo el programa divino que se estará llevando a cabo en el día postrero. Por eso es tan importante para todo ser humano en este planeta Tierra el ministerio del día postrero, el cual está prometido en la Escritura. El ministerio profético del día postrero. Es a través de ese ministerio que todas las cosas serán dadas a conocer. Todas las cosas que deben suceder pronto. Y así es como a la iglesia del Señor Jesucristo, para el día postrero, le será dado a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio del séptimo sello. Es por medio del ministerio profético del día postrero. Y es por medio del ministerio profético del día postrero que la iglesia novia de Jesucristo recibirá la fe para el rapto, porque está recibiendo de ese ministerio profético del día postrero la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer el ministerio profético del día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta ocasión nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Y será hasta las, 2 de la tarde. ¿A qué hora anunció Miguel? ¿La transmisión a qué hora es? La transmisión es a las 3, pues por lo tanto. ¿A qué hora anunció Vicente? ¿A las 2 o a las 2:30? Estar a las 2, dice aquí. Así que tenemos un receso para comer algo y estar nuevamente aquí para continuar viendo todas estas bendiciones que hay para cada uno de nosotros
en el día postrero en el cual estamos viviendo. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga.